Te queremos recordar que como iglesia seguimos conectados. Todos los miércoles tenemos nuestro discipulado online vía Zoom a las 8:30 de la tarde. Como grupo de mujeres tenemos oración vía WhatsApp todas las semanas. Son tiempos de gran bendición para cada una. Asimismo, los varones de nuestra congregación tienen su oración online cada semana. Y además, sábado por medio a las 9 de la noche, se reúnen en un tiempo de discipulado. Pulsos Jóvenes no se queda fuera. Y por eso, cada viernes nos reunimos en nuestro discipulado online a las 7 de la tarde. Y no nos podemos olvidar de nuestros preadolescentes, que cada sábado se reúnen a las 4 de la tarde. No te quedes fuera de nuestras actividades. Si quieres ser parte, contáctanos al número que verás en pantalla. Bienvenidos hermanos a este nuevo día domingo, día que hemos preparado, que hemos apartado para estar en la presencia de nuestro Señor, para aprender de su palabra. En este día importante, en estos tiempos tan importantes, tan cruciales que están pasando alrededor del mundo, han habido catástrofes naturales, han habido tragedias como la de Afganistán. Más que nunca necesitamos estar firmes como iglesia, firme en oración, firme cubriendo a todas las personas misioneras que están yendo y llegando a esos lugares. Por eso, hermanos, se alegra mi corazón de que hoy podamos estar adorando a nuestro Señor. Así que les invito a que se conecte con el Espíritu Santo. Vamos a empezar este culto con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea ministrando nuestra vida para entregar de lo que Él nos ha dado, para que otros puedan conocer de Cristo. Así que les invito, hermanos, a que cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque podemos estar hoy como iglesia, como hermanos, juntos, Señor, adorándote, aprendiendo de ti en libertad, Dios mío. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que la palabra que hoy viene a ministrar nuestra vida sea como fuego, Señor, y que transforme, Señor, nuestros caminos, nuestros pasos, Señor, nuestra vida, Dios mío. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy hables a nuestro corazón, que hoy, Dios mío, pongas palabras en nuestra boca para ir y hablar de ti, Señor, para dar la buena noticia que eres tú, aún en medio del caos quizás que se está viviendo alrededor del mundo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que sea, Señor, con cada uno, Señor, de los extranjeros, Señor, con cada uno de los misioneros, Señor, enviados, Señor, a hablar de tu palabra, Señor. Y te pedimos que bendigas este culto, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón y te pedimos que suba a tu presencia como un olor agradable. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y ahora damos inicio a este culto a nuestro Señor Jesucristo. Declaramos este día y todos los días que damos gracias a nuestro Dios por la libertad que nos dio en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, mi Cristo. Podemos gritar, podemos danzar, que somos libres, Señor, en tu presencia. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas,
En su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Y dónde tú estás? Gracias, Señor, porque me hiciste libre en esa cruz. Gracias, mi Cristo, mi único Dios. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy. Somos libres por tu sangre preciosa, mi Dios. Ahí donde tú estás, donde tú te encuentres. Si no has conocido a Cristo aún y no has conocido la verdadera libertad, puedes hablar esta mañana y decirle: yo te amo a ti, yo te necesito para ser libre en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. No nos cansaremos de declarar tu nombre, Jesús. Gracias por la libertad. En ti tenemos paz, en ti tenemos esperanza, mi Dios. En ti, mi Dios, estamos confiados. En ti, mi Cristo, estamos seguros. Gracias, mi Cristo amado. Podemos cantar, podemos adorar. Fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Hoy podemos cantar, podemos danzar, podemos elevar nuestras voces a ti, mi Dios amado. Amén, amén. Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, esta mañana declaramos tu grandeza, declaramos tu poder, tu señorío. A ti te adoramos, Jesús, a ti. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad.
tú, mi Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad fuera de ti, Jesús. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Bendito eres, mi Cristo. Nada se compara a ti, nada se puede igualar a tu nombre, Jesús. Bendito eres, tú eres bueno. Se podrá igualar A tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Tú reinarás, Señor. Tú reinas, Jesús, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Mi Dios amado, necesitamos de ti, de tu presencia. Él está aquí en mi ser. Oh, bendito Dios. Úneme a tu río, dame vida. Oh, sí, Jesús. Dile dónde tú te encuentres. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús.
donde tú te encuentres por ahí. Búscame, Señor. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Santo Dios, ven Espíritu Santo sobre nuestra vida. Derrama de tu presencia, mi Cristo. Derrama de tu Espíritu, Jesús. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, dile donde tú te encuentres. Tú prometiste, Señor, tu precioso Espíritu Santo. Derrama, derrama sobre nosotros, Señor. Como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Dile donde te encuentres. Ven, Señor, ven sobre mi vida. Búscame, Señor, si arranco de ti. Búscame, Señor, con lazos de amor. Lléname, Señor, con tu presencia. Gracias te damos, mi Cristo, por este día. Aleluya. Gracias, mi Rey. Amén. Qué alegría, hermanos, es poder alabar el nombre del Señor juntos como iglesia. Quizás no estamos reunidos, pero podemos alabar a nuestro Señor en un solo espíritu. Gracias, Señor, porque podemos cantar alabanzas en tu nombre. Y asimismo, hermanos, hoy quiero hablarles de algo muy importante, que es el diezmo y la ofrenda. Y para eso necesitamos leer un versículo que está en Salmo 37, 3 y 4. Y dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Aquí el salmista nos enseña a confiar en el Señor sin importar el momento en el que estemos viviendo. Confiemos nuestra vida, confiemos nuestras finanzas, confiemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Y hagamos el bien. Y hacer el bien es obedecer y seguir su palabra. Así que, hermanos, también les invito a deleitarse en la palabra del Señor. Les invito a alabar al Señor deleitándose y cantándole alabanzas al que vive, al que reina y al que es santo, santo, santo. Y asimismo les invito a deleitarse con la palabra
que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy, por medio de nuestra hermana Trinidad. Así que el Señor les bendiga. Buenos días, Catedral de la Alabanza. Qué bendición poder compartir juntos en familia este domingo. Estamos teniendo un tiempo precioso de alabar, de glorificar al Señor. Y hoy día quiero invitarle a usted también a que pueda abrir su Biblia y poder compartir también juntos de la palabra. Yo creo que el Señor hoy día va a enfocar nuevamente nuestra visión, va a hablar a nuestro corazón, va a derramar paz en las casas donde ha sido falta la paz, va a derramar bendiciones en aquellas casas que están dispuestas a poner al Señor en el primer lugar. Y yo creo que va a ser un domingo bendecido, y le bendigo a usted por ser parte de este domingo, ahí comentando desde YouTube, participando desde su casa con su familia, adorando al Señor, y ahora también aprendiendo un poquito más de la palabra y de qué es lo que el Señor quiere compartir con nosotros hoy. Estoy muy contenta de poder compartir sobre este tema con ustedes, porque creo que es clave en este tiempo avanzar confiado. Y el tema que traigo hoy día para que podamos compartir de la palabra y nos podamos servir de su palabra se llama Avanza confiado. ¿Cuántos queremos avanzar confiados en un tiempo de turbulencias, en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, en un tiempo que quizás no sabemos lo que se viene, pero los hijos del Señor pueden avanzar confiados? Es por eso que me gustaría compartirles a ustedes el Salmo 25 del 4 al 5. Este salmo es uno de mis favoritos también, porque creo que expresa el corazón en ese tiempo, ¿cierto?, de David pidiendo dirección al Señor, pidiendo protección al Señor, porque para avanzar confiado, primero hay que saber a dónde vamos, y segundo, hay que saber con quién vamos. Cuando Cristo va con nosotros, nosotros podemos avanzar confiados hacia donde Él nos quiera llevar. Y el versículo 4 al 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Me bendice esta palabra, porque al mismo tiempo, ¿cierto?, creo que todos nos hemos sentido un poco perdidos este tiempo en todo el caminar del Señor, en todos los planes de vida que quizás teníamos, y la pandemia se ha alargado, y hay chicos volviendo al colegio, otros que no, hay, ¿cierto?, universidad volviendo a clases, otros que no. Y pareciera que algunos todavía deben decidir, ¿cierto?, qué tipo de trabajo van a buscar, cómo lo van a hacer para vivir, o qué es lo que Dios tiene para su vida durante este tiempo. Y la palabra en esto, ¿cierto?, nos enseña a poder buscar la dirección del Señor frente a todas las situaciones. Pide que es Dios el que tiene que mostrar cuál es el camino por el cual nosotros debemos transitar, y por supuesto aprender cuál es la verdad por la cual nosotros debemos caminar. Porque Dios, ¿cierto?, es el Dios de nuestra salvación, y solo en Él podemos confiar. Aquí dice: en ti he esperado todo el día. Pero esta palabra esperar, como ya lo hemos visto en muchos salmos anteriores, ¿cierto?, no es solamente un esperar de, bueno, me quedo sentado mirando la hora, sino que es literalmente confío. Confío en Dios, espero de una manera expectante, en fe hacia lo que Dios va a tener. Más que una espera pacífica, es cierto, una espera activa, motivada por la fe que Dios ha puesto en el corazón. Y yo creo que Dios ha puesto fe en el corazón de las familias este tiempo para seguir avanzando. Yo creo que ahí usted en su casa puede dar fe de que Dios ha puesto fe en su corazón para seguir levantando a sus hijos, para seguir moviendo a su familia, para seguir caminando en propósito. Y si no es así, entonces necesitamos que Jesús nos sacuda hoy. Necesitamos que Dios nos movilice hoy y nos acerque a caminar en esa perfecta voluntad que es la suya. Y para eso me gustaría preguntarle a usted personalmente, ¿cómo ha vivido este tiempo? ¿Cómo vive su relación con Dios? ¿Cómo se siente confiar en Dios? ¿Usted siente la diferencia entre confiar o no confiar en Dios? Yo creo que todos aquellos que han vivido una vida sin Cristo saben cuál es la diferencia entre confiar y no confiar en Dios. Y para aquellos que estamos, quizás algunos recién dando sus primeros pasos de fe, están descubriendo qué significa realmente confiar en Dios y cómo se siente.
Al mismo tiempo me hago la pregunta y le hago la pregunta a usted de cómo se siente crecer, que es muy diferente a confiar, porque a pesar de que son términos que van de la mano, crecer habla de un estiramiento y confiar habla de una actitud del corazón, del interior. Y ambas sensaciones pueden darse de manera diferente cuando nosotros caminamos en nuestro caminar con Dios, en nuestro camino de fe, en nuestro camino familiar. Por ejemplo, cuando uno está creciendo de chiquito, yo recuerdo que a mí me dolían mucho los huesos, y me dolían los huesos que iban creciendo y que se iban estirando. De la misma manera, a veces crecer duele, y a veces la manera en la que sentimos que estamos creciendo es cuando somos sometidos a dolores, cuando somos sometidos a estiramiento, cuando estamos siendo estirados más allá de nuestra capacidad. Y yo sé que ese sentido de dolor quizás no nos es agradable, y quizás esa misma sensación de que no nos gusta ese tipo de dolor es el tipo de dolor bueno, entonces nos estamos quedando sin crecer. Y es muy interesante para mí este concepto, porque recuerdo que cuando comencé a hacer ejercicio hace unos años atrás, me di cuenta que el cuerpo duele, pero que el cuerpo dolía con un dolor bueno, porque era un dolor de estirarme, era un dolor de aumentar la capacidad de mi cuerpo. Y en la fe pasa lo mismo. A veces caminar en la fe y crecer duele y puede llegar a ser un tiempo difícil, pero lo que Jesús está haciendo en sus músculos espirituales es una obra para que usted pueda estirarse y alcanzar una capacidad mayor de fe, una capacidad mayor de avance. Por lo tanto, ya no veo ese dolor como un dolor molesto, sino como un dolor bueno. Es un dolor de que estoy creciendo. Y quiero invitarle a usted a que pueda pensar en cómo se siente para usted crecer. Quizás para usted crecer simplemente se siente en tener y alcanzar las metas que ha buscado. Y yo creo que a veces, ¿cierto?, nos sentimos un poco engañados por lo que la sociedad nos presenta como metas. Porque todos queremos, ¿cierto?, y soñamos con la casa, todos soñamos con el auto, ojalá una casita en la playa, o tenemos sueños y metas quizás muy materiales, pero que vienen de un corazón, ¿cierto?, que realmente quiere estar en un lugar seguro. Pero cuando nosotros llegamos a la fe, nos damos cuenta de que nuestro único lugar seguro es en el corazón de papá, es en el corazón de Cristo. Y que cuando nosotros llegamos a ese lugar de fe, ya un hogar parece, ¿cierto?, un secundario, y ya hasta donde el Señor nos ha provisto ha sido más que suficiente para estar agradecido y gozoso. Y nos damos cuenta que no se trata de tener el auto del año, no se trata de actualizar, ¿cierto?, nuestro celular al de alta gama que está ahora, sino que se trata de el crecimiento que llevamos por dentro en nuestra fe, en nuestro corazón, en la confianza con la cual nosotros podemos vivir y desarrollarnos y crecer. A veces nos equivocamos de meta y pensamos que tener más es crecer y que estar siempre feliz es estar confiado. Pero déjeme decirle que estas no son la realidad de la vida cristiana ni la realidad de la vida de este mundo. La verdad es que si buscamos tener cosas que nos hagan sentir que crecemos y solo en los momentos buenos le agradecemos a Dios, entonces nos vamos a distanciar de ese propósito principal por el cual Cristo nos trajo acá. Y déjeme decirlo claro, Cristo no nos trajo acá para tener el auto del año, no nos trajo acá para tener el celular del año. Su propósito no es que estemos, ¿cierto?, adquiriendo las mejores cosas ni viviendo nuestras mejores vacaciones. Su propósito, por sobre todas las cosas, es que nosotros le demos gloria y honra a Él. Es que nosotros estemos en esa perfecta relación con Él, que nuestro actuar en la tierra refleje el cielo y refleje el corazón del Padre. Cuando alcanzamos ese propósito, entonces el Señor dice, ¿cierto?, que todo lo demás viene por añadidura. Y si Dios nos quiere bendecir con algunas vacaciones increíbles o con alguna cosa material que pueda ser significativa en algún sentido, es simplemente secundario cuando nos damos cuenta que vivimos y caminamos en el propósito de Dios, el cual trasciende todas las cosas materiales, sino que, ¿cierto?, viene a hacer vida al alma, a traer vida abundante a la familia en todos los sentidos, espiritual, emocional, físico, y me doy cuenta que este gozo que entonces nosotros experimentamos como cristianos va mucho más allá de la vida que el mundo nos puede ofrecer. Y la gloria que el Señor se lleva de eso es mucho mayor, porque nos damos cuenta que florecemos, ¿cierto?, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es el crecimiento que
al cual Cristo nos está llamando. Desde nuestra creación es que nosotros fuimos llamados a crecer, pero lo interesante de la creación, cuando nos vemos en el Génesis, ¿cierto? Y la orden que Dios le da al hombre, en ese sentido, ¿cierto? A la humanidad completa, no es solamente un crecer de multiplícate, sino sojuzga. Y esto tiene que ver con una responsabilidad de autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Déjeme decirle, usted tiene autoridad que Dios le ha dado para poder crecer y para poder, ¿cierto?, avanzar confiado. El Señor dice que ha puesto esa responsabilidad. Por lo tanto, somos nosotros los responsables de ese crecimiento y de ese, ¿cierto?, avance que podamos llegar a tener, pero definitivamente es Cristo el que provoca ese crecimiento en nosotros, porque podemos tener la capacidad de apagar ese crecimiento, de decirle que no a Jesús, y tenemos la capacidad de decirle sí, Señor, yo te sigo, yo voy a crecer hacia ese siguiente nivel al cual tú me estás llamando. Yo quiero creerte, Señor, que lo que tú estás haciendo conmigo no es hacerme sufrir, ¿cierto? Sino que tú estás estirando mis músculos espirituales para poder desarrollar una fe mayor, para poder glorificarte a ti en esa fe mayor. Y de eso me hace pensar en lo responsable, ¿cierto?, que podemos llegar a ser nosotros sobre en quién ponemos nuestra confianza. Porque al final terminamos confiando, ¿cierto?, en un jefe o en un estado, en un gobierno, o confiamos en Dios. Aquí es la gran diferencia que la Catedral de la Alabanza tiene que tener, y todos los hermanos que somos parte de la iglesia tenemos que tener una confianza puesta en Dios. ¿Cómo demuestro esa confianza puesta en Dios y no en mis jefes, o no en el estado, o no, ¿cierto?, en mi alrededor, sino en Cristo Jesús? Bueno, déjeme contarle que nosotros lo demostramos con nuestras prioridades. Nosotros demostramos nuestra confianza en Dios con nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque con las prioridades que están en mi corazón, si la prioridad en mi corazón es el dinero, si la prioridad en mi corazón, ¿cierto?, puede ser mi trabajo, o puede ser, por ejemplo, no sé, mi vida, ¿cierto?, fuera del trabajo, o algún deporte, o si mi prioridad es esa, entonces ahí voy a mostrar en dónde está mi corazón. Pero cuando mi prioridad es Jesús, mi corazón confía en Dios y puede avanzar. Es realmente así donde yo demuestro dónde están mis pensamientos. Es en lo que veo, en lo que yo gasto mayor parte de mi mente y de mis pensamientos. Por eso la invitación siempre es a invitar a Jesús a reinar por sobre nuestros pensamientos, a reinar sobre nuestros deseos, a reinar sobre nuestro corazón. Ahí en su casa probablemente usted ya sabe cuáles son sus pensamientos más recurrentes. Quizás muchos de ellos no son los más sanos, no son los más saludables, no son del reino, y necesitamos cambiar. Y la invitación a Jesús, de Jesús para nosotros, es que podamos cambiar con ayuda del Espíritu Santo esos pensamientos que nos alejan del propósito por unos pensamientos de la palabra que nos van a acercar. Y de hecho, a mí me gusta mucho Proverbios cuando comparte tanta sabiduría para nuestras mentes, para nuestro corazón. Y me encanta el libro porque creo que una vez lo mencioné anteriormente, a veces nosotros vemos la sabiduría como ese Baby Yoda, ¿cierto?, que se nos presenta como alguien superior, que vive muy muy lejos y que tiene toda la sabiduría del mundo, y tenemos que llegar a él para poder acudir a la sabiduría. Pero a mí me encanta la Biblia porque deja fuera al maestro de Karate Kid, deja fuera al maestro Yoda. La Biblia dice que la sabiduría es como una mujer que se pasea por todos los rincones de la ciudad ofreciendo su sabiduría. La sabiduría de Dios es una sabiduría cercana que está al alcance de todos y que está dispuesta a recibir a todo el que quiera aprender sabiduría. No es una sabiduría lejana, no es para gente, ¿cierto?, de otro nivel, es para usted, es para mí, es para todos aquellos que estén dispuestos a acercarse. Y el libro de Proverbios es un excelente libro que nos acerca a esa sabiduría. En Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá. Es tan simple como eso a veces. Si confiamos en lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria, estamos cocinados, como se dice. No debemos confiar en esos números, debemos confiar en Cristo Jesús, que es el que nos sostiene. Proverbios 28:25 dice: mas el que confía en Jehová
prosperará. Hay una promesa de prosperidad para aquellos que ponen su confianza en el Señor. Por eso le invito a confiar en Dios en este tiempo. Y por último, Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Camina en sabiduría. El llamado de la palabra en Proverbios, ¿cierto?, es acercarnos a la sabiduría para poder caminar en ella, para no confiar en nuestro propio corazón necio, sino poder confiar en aquella palabra de sabiduría del Señor para nosotros. Y yo sé que a veces suena difícil entender cómo se puede llegar a confiar. Por eso yo creo que muchas de las historias y de la palabra que encontramos en este libro, ¿cierto?, nos da sabiduría y nos enseña a confiar en Jesús. Por eso me gusta mucho la historia de Esther, una mujer que tuvo que aprender a confiar en Dios fuera de su tierra, sin familia y probablemente en uno de los peores escenarios que cualquier persona se pudiera enfrentar. Así que, para refrescar un poco su memoria, me gustaría que se dirija al libro de Esther y ahí se va a dar cuenta que es un libro muy cortito, que es muy fácil de leer. Le invito a que si quiere iniciar una lectura, puede iniciar con el libro de Esther. Es una excelente historia para entender cómo nosotros, ¿cierto?, viviendo en este mundo podemos, ¿cierto?, ser usados estratégicamente por el Señor para traer salvación. Eso es lo que me encanta de este libro. Ahora, cuando entendemos el contexto en el que vivía Esther, nos damos cuenta que ella creció como huérfana, no creció con su familia cerca, su vida no fue fácil en ese sentido, y además de crecer sin familia, creció como judía y creció en Persia, en este lugar, ¿cierto?, donde habían llevado a todos los cautivos de Israel cuando tomaron a la ciudad, y este reino, ¿cierto?, tomó a todas las personas. Dice que su primo Mardoqueo fue el que la crió, y para ella fue una autoridad en su vida que le sostuvo y la guió en su propósito. Me encanta esta historia de la relación entre Mardoqueo, ¿cierto?, y Esther, porque a pesar de que ambos son familiares, ¿cierto?, son primos, Mardoqueo era mayor, y Mardoqueo, al ver que su prima ya estaba sola y estaba huérfana, él decidió adoptarla. Es decir, él decidió hacerse responsable de su vida, de su educación, desde que ella era muy chiquita. Y bajo este reinado, ¿cierto?, que no era el de Dios, que era un reinado extranjero, que venía a coartar libertades, que venía, ¿cierto?, a impedir que ellos pudieran vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos se sujetaron al Señor y confiaron en Dios. Y a pesar de vivir en un mundo cuyo rey no era Jehová en ese mismo instante, ellos decidieron vivir como si Jehová fuese su rey. Y es lo que a mí me fascina, y pienso que es tan necesario que hayan Esther, ¿cierto?, y Mardoqueos en este tiempo, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro país, que podamos vivir siguiendo la voluntad de Jesús, aunque el resto no esté viviendo, ¿cierto?, en esa voluntad. Que podamos educar a nuestros hijos y transmitirles ese reino, a pesar de que quizás en el colegio están recibiendo señales completamente diferentes de lo que es la vida y de lo que es hacer la voluntad de Dios. Yo creo que si Esther y Mardoqueo lo pudieron hacer en un reino pérsico, Cristo nos ha dado la autoridad a nosotros y al Espíritu Santo para poder hacerlo en este tiempo, en este país en el que nos ha tocado vivir. Yo creo que Dios nos va a dar esa autoridad y nos ha dado la capacidad de poder vivir creyendo en su voluntad, y Él va a buscar, ¿cierto?, Él nos va a llevar a esos lugares estratégicos donde nos puede poner para traer salvación para la nación. Me bendice mucho esta historia, porque cuando uno va leyendo la historia, y es un poco lo que todos conocemos, es que ella se postula como reina por consejo de Mardoqueo. Como sabemos en la historia, ¿cierto?, el rey en ese momento estaba buscando una reina nueva, ¿cierto?, había desechado a su reina anterior, y en ese momento Mardoqueo se da cuenta de que tiene, ¿cierto?, como hija adoptiva a una chica que tiene mucho talento, que podría tener la capacidad de reinar y que podría convertirse en la siguiente reina, ¿cierto?, de Persia en ese momento. Y él ve el talento, ve la capacidad y ve una visión de Dios frente a eso. Y es él el que le aconseja, ¿cierto?, que ella pueda participar de esto.
Es muy interesante porque Mardoqueo también era parte de el reino pérsico como un cierto extranjero que de hecho trabajaba en la seguridad de aquel cierto lugar donde estaba el rey y donde sucedían todas las decisiones importantes. Él era el hombre de seguridad, por lo tanto sabía muchas cosas estratégicas ahí para saber en qué momento poder hacer influencia positiva en ese reino. Y dice que es él, ¿cierto?, el que le aconseja que se postule a reina. Y para poder entender un poquito lo podemos leer en Esther, capítulo 2, versículo 20, o un poquito antes, ¿cierto? Dice el versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, era su nombre pérsico, Hadasa. Porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, ya habían reunido a muchas doncellas de Susa, residencia real, a cargo de Ejai, y Esther también fue llevada a casa del rey al cuidado de Ejai, guardia de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa. Es decir, desde el minuto 1 en que Esther pisa ese lugar, entonces el Señor le comienza a abrir las puertas. Y ahí me encanta, porque ahí me doy cuenta que cuando uno está caminando y avanzando confiado en aquello que Dios te ha dicho, entonces las puertas se empiezan a abrir y cosas comienzan a suceder que te llevan y te guían hacia esa voluntad del Señor. A mí me entusiasma mucho esto. En el versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ella hacía exactamente lo que Mardoqueo le decía. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era como su padre y ella había sido educada por este hombre. El versículo 11 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. Es por eso que aquí entendemos que si Mardoqueo se paseaba en ese patio de mujeres, aquí no se paseaba cualquiera, ni el rey se paseaba en el patio de las mujeres, pero sí todo el equipo de seguridad. Es decir, Mardoqueo estaba estratégicamente trabajando en ese equipo de seguridad donde Dios la había puesto para poder guardar la vida de Esther, para poder guiarla y para poder, ¿cierto?, anteriormente educarla y prepararla para su propósito. Dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Es decir, para poder caminar en su propósito, Esther tuvo que tener un tiempo de preparación. Literalmente 1 año de preparación para poder caminar en ese propósito, para poder conocer a ese rey Asuero del cual, ¿cierto?, ella después podría desposar y podría convertirse en reina. Pero todo esto requirió una preparación. Mi pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo te estás preparando para tu futuro? ¿Cómo te estás preparando para llegar a cumplir ese propósito de Dios? ¿Cómo nosotros estamos preparándonos? Porque por un lado, ¿cierto?, Esther se preparó estando cerca de un hombre de fe, de visión, que la guió, y por otro lado, ¿cierto?, se preparó ella misma durante 1 año para poder participar de esto y cumplir con la voluntad del Señor en eso. De la misma forma, nosotros también necesitamos tener un mentor y reconocer en aquellas personas que están a nuestro alrededor, que nos conocen, que nos aman y que nos bendicen, ¿cierto?, que nos hacen crecer y que nos puedan empujar hacia ese propósito, que nos den esa visión y nos puedan, ¿cierto?, empujar a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Por eso para mí la vida de los pastores es tan importante y en mi caso la vida de los líderes de jóvenes es tan importante, porque son ellos los que me conocen, los que me aman, los que me quieren y los que me empujan a caminar en la voluntad del Señor. Por eso cada vez que toca tomar decisiones importantes voy a ellos y les pido consejo, porque sé que puedo confiar en esa educación, ¿cierto?, que me han dado para bendecirme.
Para poder avanzar confiada necesitamos, ¿cierto?, tener ese tiempo de preparación con aquellas personas que tienen fe y visión mayor a nosotros. Esther entonces, ¿cierto?, decíamos, se preparó un año donde Mardoqueo la iba a ver para saber cómo la trataban y cómo le iba. Y Dios le puso, ¿cierto?, a cada uno de ellos en un lugar estratégico para salvar al pueblo de la destrucción. Entonces aquí es cuando nosotros debemos reconocer cuál es el lugar estratégico donde Dios nos ha puesto para traer salvación. Dios te puso en una familia, Dios te puso en un trabajo. En ese lugar necesitamos apropiarnos sin miedo y tomar nuestro lugar para avanzar en propósito, para avanzar hacia lo que Dios tiene, para avanzar confiado. Dios te puso ahí a propósito. Dios te puso en medio de esa familia a propósito. Dios te puso en medio de esos vecinos a propósito. Dios te puso en medio de ese grupo del curso de tu hijo a propósito. A propósito para bendecir, para traer paz, para abrir los ojos de aquellas personas que quizás te conocen o te han conocido por el grupo de WhatsApp de las mamás del colegio, de los papás del colegio, donde tú puedas demostrar cómo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo es confiar en Jesús en un tiempo difícil. Estamos puestos ahí para traer palabras de paz, para traer palabras de bendición a aquellas personas que necesitan escuchar de Jesús. Y hay un versículo que me gusta mucho, que dice Jesús mismo en su palabra, lo podemos encontrar en Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar al Señor? No solamente cantándole bonito, ¿cierto?, y adorándole, sino que también llevando mucho fruto y siendo discípulos de Él. Cuando nosotros nos ponemos, ¿cierto?, a los pies de Jesús, nos ponemos a escuchar un mensaje los días miércoles de discipulado y nos ponemos, ¿cierto?, de rodillas a clamar por la nación, nosotros estamos glorificando a Dios con eso, porque estamos poniéndonos en ese lugar para poder bendecir, para poder traer ese fruto y para poder, ¿cierto?, demostrar que somos discípulos de Jesús dispuestos a hacer su voluntad. Y también me gustaría que pudiéramos leer 1 Corintios 10, del 31 al 33. Este es un versículo, ¿cierto?, que Jesús habla, que Pablo habla, ¿cierto?, a la iglesia de Corinto. Y creo que es clave para nuestra vida cristiana. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, entonces hacedlo todo para la gloria de Dios. No sean de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Esta palabra me habla muchísimo porque me habla de apropiarme del lugar en el cual Dios me ha puesto. Cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, entonces vamos a poder glorificar a Dios. Cuando tú estás en tu lugar, vas a glorificar a Jesús. Cuando estás en tu lugar, no eres de tropiezo para nadie, sino que estás presente para acercar a las personas a Jesús y a la iglesia. Me encanta esto porque hay muchas personas y quizás muchas veces nos hemos sentido de tropiezo y nos hemos sentido como estorbando en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y la verdad es que Jesús no nos ha llamado a ser personas que hagan tropezar, ¿cierto?, sino que nos ha llamado a ser personas que acerquen a otras a Jesús, y ese tiene que ser, ¿cierto?, nuestra misión. Cuando estás en tu lugar, no buscas tu propio beneficio, buscas el beneficio del reino de Dios, que es la salvación de muchos, igual que Esther y Mardoqueo. Llegó un minuto en la historia de Esther donde ella tiene que arriesgar su vida para poder clamar por la salvación de su pueblo. Y ella decide arriesgar su vida, obviamente no en su propio beneficio, porque iba a ser un riesgo de muerte, pero entiende que el riesgo y el sacrificio por el reino de Dios era más importante, que ella no tiene miedo, ¿cierto? Y después de orar y de encomendarse en esto al Señor, se entrega al propósito de Dios y toma la decisión de arriesgar su vida. Y en ese riesgo de su vida, el Señor, ¿cierto?, la bendijo, le dio gracia y logró traer salvación a su pueblo a través de esa acción. De la misma manera, cuando
nosotros nos apropiamos del lugar donde estamos y entendemos que Jesús nos llamó a esa casa, a esa familia, a ese barrio, a ese lugar de trabajo, a esa comuna para vivir, nos damos cuenta entonces que estamos ahí no para buscar nuestro propio beneficio, sino para buscar el beneficio, ¿cierto?, del reino de Dios. Cuando estás en tu lugar, te pareces a tu líder o pastor. ¿Por qué? Porque así como Pablo dice, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo, de repente nos podemos comenzar a parecer entre nosotros, ¿cierto? Y nos comenzamos a parecer a cómo piensan nuestros pastores o nuestros líderes. Y a mí me hace mucha gracia esto, porque hace unas semanas atrás viajé a Antofagasta a ver una amiga que es hija de pastores de allá de Antofagasta. Y sus pastores, sus papás que son pastores, también, ¿cierto?, son hijos pastorales, digamos, de la Catedral de Santiago, al igual que nuestro pastor Ramón y nuestra pastora Nora. Y me doy cuenta que yo con ella comparto muchas similitudes. Nuestra manera de ver las cosas, la forma en la que vemos las decisiones que tomamos, cómo queremos entregarnos al Señor, me doy cuenta que somos muy similares. Y no somos similares porque hayamos sido criadas juntas, ni porque estuvimos en la misma reunión de niños cuando éramos niñas, sino que ambas fuimos criadas, ¿cierto?, y educadas bajo esa educación que nos dio la Cate, bajo ese pensamiento, ¿cierto?, que nos entregó la Cate de disciplina, de amor al Señor, de amor al servicio, que ambas compartimos eso ahora de grandes y nos podemos bendecir a través de eso. Yo creo que el Señor, ¿cierto?, quiere provocar un cambio de cultura en nuestra iglesia y que cada uno de nosotros, ¿cierto?, nos podamos parecer porque nos estamos pareciendo a Cristo, porque nos estamos pareciendo en amor, en servicio, en entrega, ¿cierto?, a nuestros pastores, a nuestros líderes, y podamos demostrar esa cultura del reino de esa manera, porque cuando estamos en nuestro lugar, bien, ¿cierto?, apropiados del lugar donde Dios nos ha puesto, entonces nos comenzamos a parecer a Él mucho más. Cuando estás en tu lugar, puedes avanzar confiado. Alinea tu mente y tu corazón a Cristo. Si tu mente no está alineada, es más probable que tengas muchas ganas de escapar de la realidad, muchas ganas de dejar de ser parte de este mundo y de lo que Dios está haciendo aquí, ¿cierto? Pero si tu corazón está alineado, entonces vas a sentir la satisfacción, ¿cierto?, mientras haces lo que debes hacer en el lugar en el cual Dios te ha puesto para estar. Y a mí me recuerda mucho esa palabra de sentirte apropiado del lugar, porque este año 2021 se cumplen 10 años de que llegué a Peñaflor. Anteriormente yo había vivido en Santiago, ¿cierto? Y en ese tiempo estaba viviendo en la Florida cerca de la Cate. Yo tenía ahí mi ambiente, mi forma. Y recuerdo que cuando nos mudamos para acá a Peñaflor, el Señor, ¿cierto?, nos trajo a Peñaflor no solamente por un cambio de casa, sino que el Señor nos envió. Y fuimos enviados de la Cate de Santiago en bendición para este lugar, para cumplir un propósito del Señor en este lugar. Y en ese minuto recuerdo que mi mente entendía claramente que mi lugar era Peñaflor. Pero el año 2011, hace 10 años atrás, se me hizo muy difícil que mi corazón entendiera que Peñaflor era mi lugar. Porque a pesar de que mi mente entendía que era el lugar donde Dios me había llamado, mi corazón todavía se estaba ajustando y yo no estaba disfrutando del lugar donde Dios me había puesto. Y esto es lo que ocurre cuando el Señor, ¿cierto?, nos pone en un lugar y nosotros no nos apropiamos de él. Se los digo por experiencia propia. Cuando nosotros, ¿cierto?, estamos en nuestra familia o en la comuna donde Dios nos llevó, en el barrio donde Dios nos puso, en la iglesia donde Dios nos ha plantado y nuestro corazón no está alineado a Dios, entonces comenzamos a vivir incomodidad. Comenzamos a vivir sin gozo, estamos sin ganas, desganados. Yo literalmente perdí casi un año de Peñaflor, de estar aquí sin disfrutarlo, sin aprovecharlo. Los días se me hacían largos, las tardes se me hacían tediosas. El sistema de la iglesia era algo que yo todavía como que no alcanzaba a cuadrar en mi corazón, a pesar de que en mi mente entendía que Dios me había llamado a este lugar. Y puede que en algún minuto, quizás ahora, tu mente y tu corazón está pasando por el mismo proceso de ajustar el poder, ¿cierto?, sentirte apropiado del lugar donde Dios te ha puesto y te ha llamado.
yo me demoré, ¿cierto?, ese tiempo en poder entender que este era mi lugar y que el Señor, ¿cierto?, me había puesto acá por un propósito. Pero a mí me encanta la palabra del Señor porque no nos deja solos, y a mí la palabra del Señor no me dejó, aun cuando mi corazón, ¿cierto?, todavía se estaba ajustando. El Señor me entregó una palabra, y me acuerdo que vivía frente a la Cate en ese tiempo y bajé del segundo piso apresurada abajo a decirle: mamá, mira lo que el Señor me habló en esta palabra. Y me di cuenta que el Señor me entregó una palabra por la cual me sostuvo y aún me sostiene, ¿cierto?, estando acá en Peñaflor. Dice Romanos 9:17: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Toma esa palabra que el Señor te ha dado y ha hablado a tu corazón y camina en ella, ¿cierto? Camina con tu mente y con tu corazón. Avanza confiado en esa palabra. Si sientes que aún no estás en el lugar que el Señor te ha llamado, o si no puedes reconocer que ese lugar en el que estás es el lugar donde Dios te ha puesto para traer fruto y para ser su discípulo, entonces yo te quiero invitar a que tú agarres una palabra del Señor, te sostengas de esa palabra del Señor y avances confiado en esa palabra. Para mí ese versículo de Romanos es muy importante porque literalmente me inyectó de fe cuando yo más lo necesitaba, e hizo, que es un poder que solo la palabra tiene, ¿cierto?, hizo que mi corazón confiara. Fue una palabra que trató mi corazón y me hizo confiar en Jesús en ese sentido. Y me bendice mucho. De hecho, quería, a ver si lo encuentro, poder mostrarles exactamente dónde fue que Dios, ¿cierto?, puso esa palabra en Romanos 10, que me bendijo tanto, porque me di cuenta que a esa palabra el Señor me había enviado, que a ese lugar entonces Dios me había enviado. No sé si se alcanza a ver ahí, pero sale marcado 2011. Cuando leemos el contexto de esta palabra, la verdad es que esa frase es dedicada al faraón. Dice Pablo aquí, ¿cierto? Por la escritura dice a faraón: para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y yo en un principio, cuando recibí esta palabra, dije: Señor, ¿por qué me estaba hablando como si yo fuera el faraón? Si el faraón le fue mal en la Biblia. Todos sabemos su fin, pero la verdad es que el Señor me hizo ver aquel problema, aquella dificultad, aquella resistencia. Yo poder decirle: ¿sabes qué? Resistencia, dificultad, mal momento, malas noticias, incomodidad, te digo, para esto mismo te ha levantado el Señor. A ti dificultad, para esto mismo te ha levantado el Señor, para que muestre en ti su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Esa dificultad, ese mal momento, esa mala posición, quizás esa dificultad que estás enfrentando, necesitas ponerle ese nombre quizás de faraón y entender que el Señor ha levantado eso para poder usarlo para su propia gloria, para mostrar en eso su poder y para anunciar así su nombre. Y me di cuenta que para mí era eso, que quizás ese mal momento, esa dificultad, esa decisión que el Señor me había traído y me había llevado, entonces el Señor la iba a usar para poder anunciar su verdad, para poder glorificar su nombre. Y necesitamos tomar ese tipo de palabras para poder avanzar confiado, sostenernos de aquella palabra que el Señor nos ha entregado y avanzar confiado. En Romanos 10:17, ya es el último versículo que comparto con ustedes, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas tu Biblia para afirmar tu oído espiritual, para afinar tu oído espiritual. Pablo en el primer siglo, ¿cierto?, llama así la palabra de Dios, porque no todos podían leerla. El llamado de Pablo era a oírla, porque no todos tenían el acceso a leerla. Pero en nuestros tiempos, ¿cierto?, nosotros tenemos el acceso completo. Pablo, cuando escribió esto, ni siquiera estaba terminado el Nuevo Testamento, y él estaba llamando a aquellas personas cristianas, ¿cierto?, a que puedan oír la palabra de Dios, para que puedan, ¿cierto?, tener esa fe a la que Dios los estaba llamando. Y nosotros en este tiempo tenemos una fe segura, tenemos una palabra segura que está, ¿cierto?, está accesible para todos y la cual es capaz de sostenernos en el día malo. Una palabra que nos va a hacer avanzar
confiado. Déjeme orar por usted y por su familia en este día, para que podamos entregarle esta palabra al Señor y para que su corazón, ¿cierto?, se alinee a aquel lugar y a aquella palabra que el Señor le ha entregado para que pueda avanzar confiado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder compartir de tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas y puedes, Señor, redireccionar nuestra visión, trabajar en nuestro corazón, Señor, ablandar nuestro interior, Señor, y hacernos caminar y avanzar confiados, Padre. Yo oro por todos los hermanos que se conectaron, Señor, y de sus familias, para que tú les guardes, les bendigas, Señor, y puedas bendecir, Señor, su semana, que ellos puedan ver puertas abiertas, Señor, en todo lo que están emprendiendo, Señor, para que ellos puedan ver cielos abiertos, Señor, para la bendición y prosperidad de sus casas, de sus familias, Señor, una prosperidad no solamente física, sino que emocional, espiritual, de fe, Señor, donde tú traigas bendición sobre bendición, Señor, donde pueda sobreabundar tu gracia en las familias, Señor, en los más grandes, en los pequeños, Señor, y que tú traigas, Señor, esa mano de bendición a todas las familias de Peñaflor, para que podamos seguir avanzando confiados a lo que tú nos has llamado, Señor. Que aquellos corazones que quizás hoy día se sienten perdidos y sienten que no están en su lugar, tú hoy día, Señor, los puedas despertar y llamar a avanzar confiado en ese lugar donde tú les has puesto, sea en su casa, en su familia, en su trabajo, en su barrio, en los colegios donde los has puesto, en las universidades donde están estudiando, Señor, donde sea que tú los has puesto, Señor, que puedan ahí avanzar confiados y sostenerse de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, y gracias, hermanos, por compartir juntos este día domingo. Espero que ya pronto nos podamos ver en persona y podamos adorar juntos al Señor así también. Bendiciones. Te adoramos a ti, mi Cristo, esta mañana. Tú que eres perfecto, tú que eres maravilloso, tú que eres soberano. Gracias te damos, mi Dios bendito. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy celebramos tu victoria en la cruz. Adoramos tu nombre, Jesús. Maravilloso. Por los siglos de los siglos, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre.
Precioso Jesús, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, tú eres rey, tú eres siglos de los siglos. Te exaltamos, mi Dios, bendecimos, Señor Jesús, tu nombre. Declaramos que tú eres bueno. Gracias, mi Dios, gracias por los siglos de los siglos. Exaltaremos tu nombre, declararemos tus maravillas y diremos: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Aleluya, aleluya. Santo eres mi Cristo. Porque eres el sol de mi vida, alumbras con amor el día, todos los días. Solo tú eres mi alegría, ya no hay duda, tú eres mi victoria. Todo lo que pensé tener, todo lo quiero yo ceder, menos de mí porque yo sé, si tengo a Cristo no puedo perder. Solo quiero